Gente, el video del día de hoy es sobre teleportación. Sí, escuchaste bien, dije teleportación, que es muy distinto a teletransportación. Ok, quizás no muy distinto, pero lo suficientemente distinto como para cambiar de palabra. La teleportación es el proceso por el cual transportamos información cuántica de un punto a otro, sin necesidad de un intermediario. A diferencia de la teletransportación, en donde se transporta de un punto a otro materia. Para entender este proceso tenemos que entender algo que se llama entrelazamiento cuántico. Y para entender el entrelazamiento cuántico tenemos que saber de qué va la mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe lo más pequeño de este universo. Es una teoría basada en probabilidades. Generalmente cuando hablamos de cuántica hablamos de estados cuánticos. Un estado cuántico suele ser una partícula, pero también puede ser una condición, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, prendido, apagado. Como ya les dije, esto es una teoría basada en probabilidades. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo un objeto, yo sé cómo se comporta. Puedo calcular su posición, su velocidad, su aceleración, puedo calcular su tamaño, conozco sus dimensiones. En la mecánica cuántica no funciona así. En la mecánica cuántica calculamos probabilidades. ¿Con qué probabilidad este estado va a ser arriba y no va a ser abajo? ¿Con qué probabilidad va a ser abajo y no va a ser arriba? ¿Con qué probabilidad se va a encontrar en una posición X? ¿Con qué probabilidad se va a encontrar en una posición Y? Cuando hablamos de un estado cuántico, hablamos de una partícula generalmente descrita por una función de onda. La función de onda es una función de probabilidad que nos va a decir con qué probabilidad vamos a encontrar un estado o con qué probabilidad vamos a encontrar el otro. Pero no sabemos en qué estado está. Si la función de onda me va a decir si es arriba o abajo, entonces yo no sé si la partícula que estoy analizando está apuntando hacia arriba o está apuntando hacia abajo. No lo puedo saber. La única manera de saberlo es haciendo una medición. Y cuando hago una medición, altero el experimento. Dado que en el momento en el que yo haga la medición, voy a estar interviniendo en el experimento. De tal manera que nuestro estado, que podría ser arriba o abajo, va a colapsar, ya sea arriba, ya sea abajo. La clásica es este meme de acá. El monito no mira la doble rendija y en la pantalla al fondo aparece un espectro interesante. El monito mira la doble rendija y el espectro que se ve en la pantalla son solo dos líneas. ¿Qué pasó? Lo que está pasando es que se está disparando un haz de luz a esta doble rendija y como la luz se comporta como una onda, va a pasar por ambas rendijas y va a generar un espectro bastante interesante en la pantalla del fondo. En cambio, si nosotros ponemos un detectorcito en el medio de las rendijas, vamos a saber exactamente por qué rendija está pasando la partícula de luz, el fotón. Entonces ya no se va a formar un espectro bonito. Lo que vamos a ver va a ser dos rayas porque vamos a saber exactamente por dónde está pasando el fotón. Ahora, vamos a ver qué pasa con el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico dice que yo puedo generar dos estados que dependen uno del otro. De tal manera que si miro uno, voy a saber automáticamente en qué estado está el segundo, sin hacer una medición. Yo sé que eso no tiene mucho sentido, así que veamos. Si yo tengo una botellita con... ¿Cómo se llaman estas cosas? Si yo tengo una botellita con resaltadores y una botellita con chinches, y yo las meto a una bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que saque la botellita de chinches? Es 50%. ¿Y cuál es la probabilidad de que saque la botellita con resaltadores? También es 50%. Entonces, yo mezclo bien esto y voy a sacar botellita con resaltadores. En este momento yo sé que en esta bolsa hay una botellita con chinches y lo sé sin haber hecho la medición. No necesito hacer ninguna medición para saber que acá hay una botellita con chinches. Esto parece un poco obvio al inicio, pero realmente no es tan trivial, sobre todo con
estados cuánticos. El entrelazamiento cuántico dice que yo puedo generar dos estados desconocidos y los puedo separar todo lo que se me dé la gana, porque la distancia física no hace ningún efecto. Y aquí vienen las historias de la cuántica y el amor, y que dos personas separadas a una distancia infinita aún tienen algún lazo que los une, y esas cosas raras que, bueno, la gente dice, pues no, y sí, pues. Bueno, ya, el chiste es que yo puedo separar estos dos estados, todo lo que se me dé la gana. Y como han sido preparados de la misma manera, van a seguir entrelazados. En el momento en el que yo genero una medición en uno de los estados, automáticamente voy a saber qué está pasando con el otro estado. Así no haya hecho ninguna medición a este otro estado. Por ejemplo, en cuántica siempre hablamos del spin. ¿Qué es el spin? Es una propiedad intrínseca de las partículas. ¿Y qué quiere decir intrínseca? Pues que no entendemos nada, no sabemos qué es. Nadie sabe qué es el spin, pero sin embargo está ahí. Es como... Hay un buen meme para esto, lo voy a poner acá. El spin es cuando una pelotita gira, pero no es una pelotita porque es una partícula y no está girando, porque como no es una pelotita, no está girando. Entonces, es una propiedad que se logró medir de alguna manera y que identifica a la partícula y le da ciertas propiedades que una partícula con spin distinto no tiene. Entonces es como una etiqueta. Vamos a llamarle una etiqueta. Entonces, yo puedo generar un estado con spin 0. El spin es una cantidad conservada, así que de ese estado yo puedo generar dos nuevos estados, uno con spin 1/2 y otro con spin -1/2. De mi estado inicial, que era digamos que una partícula con spin 0, generé dos nuevos estados con spin 1/2 y -1/2. Pero yo no sé cuál de estos tiene spin 1/2 y cuál de estos tiene spin -1/2. No puedo saberlo. La única manera de saberlo es midiéndolo. Tengo mis dos estados, envío un estado a la China y me quedo yo con un estado acá. Y se me ocurre mandar a alguien a la China a medir el spin de mi estado. Esa persona me dice, medí 1/2. Entonces yo automáticamente, sin haber medido el spin acá, yo sé que este spin es -1/2. Bueno, entonces hay 50% de probabilidad de que el spin tenga +1/2 y 50% de probabilidad de que tenga -1/2. Entonces yo mando a alguien a la China a medir el spin de allá. Con 50% de probabilidad me va a decir que es +1/2 y con 50% de probabilidad me va a decir que es -1/2. Si en la China se mide +1/2, yo con 100% de probabilidad voy a medir el spin de acá y va a ser -1/2. 100% de probabilidad, ya no 50 como lo era inicialmente, sino 100. Esta información está viajando más rápido que la velocidad de la luz. Te cuento que si mido en la China el spin +1/2 y luego automáticamente mido en Perú el spin, la probabilidad de que me dé el spin -1/2 acá en Perú es 100%. Y es 100% así haga la medición en menos tiempo de lo que la luz llega de la China hasta acá. Yo voy a hacer la medición acá en Perú y con 100% de probabilidad me va a salir que el spin es -1/2. Pero yo no voy a saber que hay ese 100% de probabilidad. A mí me va a tomar por sorpresa que el spin me haya salido -1/2. ¿Por qué? Porque yo no sabía cuál era el resultado que se tomó en la China. Yo no sabía cuál era ese resultado, entonces claramente no iba a saber qué resultado esperar. Así que esta medición no tenía 100% de certeza. En cambio, si yo espero a que mi corresponsal en la China me llame y me diga: oye Lucía, me salió el spin +1/2, entonces yo voy a estar
100% segura de que a mí me va a salir el spin menos 1/2. Y esto es algo que mantendría muy tranquilo a Einstein, porque no sé si están enterados, pero Einstein no creía en la cuántica. Einstein creía que la física tenía que tener certeza, que uno tenía que tener certeza en la medición. Esto de tener un estado con cierta probabilidad, una superposición de probabilidades, ¿no? Yo tengo 50% de probabilidad de que sea arriba, 50% de probabilidad de que sea abajo, 50% más 1/2, 50% menos 1/2. O también podría tener 20% 1, 20% 2, 20% 3, ahí es 60, 40% 4. A Einstein no le gustaba esta idea de que la física no fuera precisa, exacta, certera. Esto de las probabilidades como que lo tenía medio extraño. De hecho hay un paper que se llama Can Quantum Mechanics Description of Physical Reality be Considered Complete? ¿Puede la realidad física descrita por la mecánica cuántica ser considerada completa? Einstein no estaba seguro de eso, de hecho no lo creía. Pero así funciona, por ahora. Así que no, a pesar de todas las teorías locas que pueden existir, la información no viaja más rápido que la velocidad de la luz. Yo, para estar certera de que cierta información es verdadera o falsa, voy a necesitar un canal de comunicación clásico que vaya acorde con la velocidad de la luz. A este fenómeno de pasar información de un punto, que en este caso sería mi corresponsal de la China, a yo acá en Perú, haciendo mediciones cuánticas, se le llama teleportación. Mi corresponsal en la China me va a decir cuál es el resultado de su medición y yo voy a saber cuál es el resultado en esta medición y voy a saber que tengo un estado teleportado. La información va a haber pasado de la China hasta acá sin yo haber tenido la necesidad de medir. Entonces, ¿la teleportación existe? Sí, es real. Es la transferencia de información sin necesidad de hacer una medición. Información cuántica, por si acaso. La teletransportación es un poquito más complicado, un poquito nomás. La teletransportación implica transportar materia. Y eso hasta el día de hoy no se ha conseguido y no parece que vaya a tener muchas opciones. La teleportación va a ayudar muchísimo al desarrollo de computadoras cuánticas, que ya se está trabajando un montón en eso, al desarrollo de nuevos códigos de seguridad, porque imagínate, tenemos dos estados y si sabemos qué hay en uno, sabemos qué hay en el otro. Yo puedo hacer que nadie sepa qué hay en ninguno de estos y que me entere cuando alguien revisa uno de ellos, porque yo voy a saber qué pasa con el otro. O el enviar códigos súper secretos entre dos puntos y nadie más se puede enterar. La teleportación nos trae futuros muy interesantes que deberíamos analizar con calma y con mucha energía. Y estoy hablando huevadas. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, le das me gusta acá abajo. Compártelo con todas tus amistades. Ya sabes que si no te gustó, también lo compartes para que se aburran un rato. Y nada, suscríbete acá abajo, dame like, sígueme en redes y nos vemos.